La segunda vez en esta legislatura que vemos la modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. La vez anterior fue la primera ley, además, que entró en la Cámara, fruto de la iniciativa del Gobierno, para reducir la financiación de los partidos políticos. Con aquella reforma que votaron favorablemente, que yo creo que prácticamente todos los grupos de la Cámara. Nosotros nos abstuvimos, mi grupo parlamentario se abstuvo en aquel momento, no porque estuviese en contra de la ley, que además se aprovechó para hacer una serie de modificaciones e incrementar el control de la financiación de los partidos políticos, sino porque nos pareció insuficiente el incremento de control en aquel momento. Parece que al final del tiempo ha acabado dándonos la razón en parte de que era insuficiente aquella reforma que se hizo al principio de la legislatura y ahora nos encontramos ante esta segunda reforma, que viene también a iniciativa del Gobierno, fruto de un pacto contra la corrupción y por la regeneración democrática, un pacto que pretendía, cuyas medidas eran la modificación de la Ley de Financiación de Partidos y la Ley de Partidos, la Ley de Altos Cargos que acabamos de ver y el Código Penal que se verá la próxima semana en el Pleno y mañana mismo en la Comisión de Justicia del Congreso. Y la verdad es que el pacto, al final, la valoración política es que no sale bien parado. Si tenía esas tres patas, sale cojo en alguna de las patas, en unas menos que en otras. En la ley anterior, concretamente. En este texto legal, pues se hizo una serie de comparecencias hace ya unos cuantos meses. Los grupos parlamentarios propusimos que viniese determinadas personas especializadas en financiación de partidos, autoridades del Estado. Fueron unas comparecencias muy interesantes. Algunas supuso un varapalo importante por parte de la sociedad civil al funcionamiento de los partidos políticos, pero desde mi grupo parlamentario, que fuimos los responsables de invitar a esas personas a comparecer en el Congreso, nos pareció muy importante que la voz de la calle, determinadas voces de la calle, entrasen en esta casa y supusiesen un aldabonazo para el funcionamiento de los partidos políticos y de la democracia en general. Ahora nos encontramos ante la elaboración final del texto que nos viene aquí a la Comisión después de un buen trabajo que se ha hecho en la ponencia. Mi grupo parlamentario valora positivamente el trabajo que se ha hecho en la ponencia, en el sentido de que se ha mejorado el texto de la ley, se han mejorado los controles. Sobre todo, destacamos para el conjunto de la ciudadanía que sepan que los partidos políticos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en endurecer y establecer un régimen de sanciones muy claro a quien no presente las contabilidades y a quien no lleve un registro muy ético y muy claro de sus ingresos y de sus gastos. En eso sí hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y eso se mejora sustancialmente en este texto gracias a un trabajo en comisión en el que se han aceptado una serie de enmiendas, pero lamentablemente ha habido otras cuestiones en las cuales no se ha entrado. Concretamente, mi grupo parlamentario ha propuesto 38 enmiendas. De las 38 enmiendas entendemos subsumidas en el trabajo de comisión 6, 7 con la que hoy nos propone el Grupo Parlamentario Popular, que ya anunciamos que aceptamos esa enmienda, la número 68, creo que si no me equivoco, pero serían 7 enmiendas de 38, es decir, mantenemos 31 enmiendas vivas. Eso ya da noticia de cuál va a ser nuestra posición al final en la votación de conjunto de esta ley que va sobre la reforma de la financiación de los partidos políticos y que en un principio pretendía modificar, planteaba desde la iniciativa del Gobierno modificación solamente de 3 leyes, ley de financiación de partidos, ley del Tribunal de Cuentas, y que acabamos modificando 7 leyes finalmente, porque incorporamos además la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de la reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, la ley orgánica de la iniciativa legislativa popular, además de la propia ley orgánica reguladora del procedimiento electoral, la LOREG, que se toca para volver a, ya lo han dicho otros portavoces, recortar las subvenciones a los partidos políticos, que es la otra cosa que se hace por segunda vez en esta legislatura, recortar las subvenciones a los partidos políticos. Se recortó con la primera modificación, primera ley de esta legislatura, se recorta en esta nueva ocasión la financiación de los partidos políticos en lo que toca al mailing. Y no es una cuestión que mi grupo parlamentario se oponga. Mi grupo parlamentario defiende un modelo de financiación de los partidos políticos eminentemente público, que tenga poca y muy controlada participación privada, sencillamente por una cuestión, porque la experiencia histórica ha dado lugar, y así ha pasado además no solamente en nuestro país, sino en otros países, a que cuando la financiación privada es amplia o descontrolada, pues sencillamente quien más dinero tiene, más poder acaba acumulando frente a los partidos políticos, comprando o
o adobando las voluntades de esos partidos políticos. Por eso defendemos una financiación pública, transparente, y en este sentido pues nos alegramos de que esta reforma de la ley además establezca mayores limitaciones a las donaciones privadas, pero lamentamos que la financiación pública solo se toque, solo se contemple para su recorte. No obstante, también esta ley recoge una cláusula de revisión de la financiación habitual del Ministerio del Interior que incorpora el que no va a volver a pasar, mientras no se modifique la ley, lo que pasó después de la tramitación de la anterior, y es que se produjo un recorte del 20% por parte del Gobierno y al año siguiente se volvió a producir otro recorte del 20% sobre el recorte anterior. Parece ser que esta vez, por lo menos, los grupos parlamentarios hemos puesto que no se nos va a recortar más, porque si recorta más a los partidos políticos llegará un momento en el que no seremos capaces de hacer nuestra actividad constitucional y nuestra actividad habitual. Mi grupo parlamentario ha presentado enmiendas típicas y muchas veces defendidas, pero que quiero destacar porque son conceptos para nosotros muy importantes y fundamentales. Por ejemplo, que las subvenciones que se dan se repartan por el número de votos y no se produzca además un beneficio a las mayorías cualificadas, dándolas además por el número de escaños. Para nosotros una cuestión además fundamental que falta en esta ley, ya lo reivindicamos en la reforma anterior, fue el control de la financiación, de las donaciones, concretamente a las fundaciones de los partidos políticos. Se endurece el control, se pone un mayor control de la financiación de las fundaciones, pero al mismo tiempo se mantienen abiertas determinadas vías que nosotros entendemos, mi grupo parlamentario entiende que se deberían cerrar y se debería equiparar la financiación y las vías de financiación de las fundaciones de los partidos exactamente igual que las vías de financiación que tienen los propios partidos políticos. Enmiendas que hemos presentado y que no se han aceptado: la prohibición de donación de bienes inmuebles, prohibición de donaciones de 100.000 euros acumuladas en más de 2 años, en más de 3 años, cuestiones relativas a la regulación del control interno, incremento del plazo de prescripción, que sí que se incrementa en este proyecto, pero nosotros, mi grupo parlamentario, plantea un plazo más largo todavía de prescripción de las infracciones. Planteábamos en enmiendas que no se han sido aceptadas, pues, cuestiones relativas a la publicación y la protección de derechos de los afiliados a los partidos políticos. Otra cuestión que nos parecía muy importante en esta reforma de la ley de partidos políticos era proteger los derechos de los afiliados y favorecer y dar alas a las medidas de democracia interna en el seno de los partidos políticos, puesto que ha sido una de las principales asignaturas pendientes que se nos ha acusado por parte de la ciudadanía a los partidos políticos. Y, por lo tanto, este texto legal debía proteger esos derechos. Los incrementa la protección, porque se incrementa ese concepto en el texto que sale de la ponencia, pero bajo nuestro punto de vista, mi grupo parlamentario plantea una serie de medidas concretas ligadas a los derechos y obligaciones de los partidos, códigos éticos, determinados reglamentos y determinados órganos que pretendíamos que estuviesen regulados específicamente y obligados a que existiesen en los estatutos de los partidos políticos por este texto legal. Exactamente igual que planteábamos que en la reforma de la ley del Tribunal de Cuentas se viesen determinadas cuestiones en las cuales no se ha entrado, relativo a la limitación de mandatos, relativo al nombramiento, lo ha comentado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, pero sobre todo también a determinadas cuestiones que a lo largo de esta legislatura han mancillado el buen nombre del Tribunal de Cuentas respecto a los procesos internos del propio tribunal y que sería importante, bajo nuestro punto de vista, y así presentamos enmiendas, que se clarificase en la propia ley en cuanto al funcionamiento interno y el nombramiento de su personal y la protección del personal propio del Tribunal de Cuentas. También respecto a la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas, que mi grupo parlamentario entendía que debía no formar parte del Pleno del Tribunal, porque ya tiene sus competencias específicas a la hora del funcionamiento del propio Tribunal, pero no debería formar parte del Pleno del mismo. Y la cuestión fundamental que nosotros planteamos desde el principio fue la necesidad de que en un pacto contra la corrupción y, sobre todo, por la regeneración democrática, se revisase una de las asignaturas pendientes fundamentales del Pacto del 78, y es la mayor ecuanimidad, mayor igualdad entre el voto que emiten los ciudadanos en las urnas y la representación que acaba habiendo en el Congreso de los Diputados.
al grupo político que represento le ha costado en muchas legislaturas carísimo, carísimo, sentar a alguien en estos escaños, carísimo. Y así como ha habido otros grupos parlamentarios que con 30.000 votos han sentado un diputado o una diputada en los escaños de esta Cámara, a mi grupo parlamentario le ha llegado a costar 500.000 de votos sentar un diputado, cada diputado en esta Cámara. Eso es una asignatura pendiente que en un pacto por la regeneración democrática no puede quedar en el tintero. Y mi grupo parlamentario lo ha reivindicado siempre y lo reivindicará. En esta reforma se ha tocado la ley orgánica reguladora del proceso electoral, la LOREG. Se podía haber tocado para hacer un proceso de corrección de esa injusticia terrible que tiene el sistema. Y ello incluso sin haber entrado en la enmienda que planteábamos en este sentido, no entrábamos en un texto concreto, no entrábamos en unas medidas concretas, sino que entrábamos en que se iniciase esa reforma, se viese esa reforma de la ley para hacer más justo el reparto de escaños y, sin embargo, pues no ha sido posible en esta legislatura. Una vez más, con gobiernos de un sentido, con gobiernos de otro, con pactos, con promesas, nunca ha sido posible revisar el proceso de reparto de los escaños de la LOREG, impuesto así desde el año 77, y esta vez se nos defrauda una vez más en esa medida de regeneración democrática que para nosotros sería básica. Termino diciendo que vamos a aceptar las transaccionales y las vamos a votar favorablemente, las transaccionales que se plantean como último trabajo de la ponencia. No descartamos que se nos acepte alguna cuestión más en el Senado, como por ejemplo que los estatutos de los partidos políticos regulen los procesos de elección de las candidaturas electorales. No se ha incluido en este texto legal y para mi grupo parlamentario es algo básico porque salvaguarda los derechos de los militantes de los partidos políticos como ciudadanos para elegir a sus representantes en el proceso interno, y es algo que básicamente debería regularse o incluirse en la ley. No descartamos y esperamos que se pueda incluir en el Senado, pero dado el alto nivel de no inclusión de nuestras enmiendas, ya digo, de 38 que hemos presentado, solamente se nos han aceptado 7, 31 las mantenemos vivas, no podemos dar un voto favorable al texto definitivo, y todo ello a pesar de que entendemos y alabamos el trabajo que se ha producido en la ponencia, ha sido un buen trabajo, y que el texto sale mejor de lo que entró. Pero se sigue quedando corto bajo el punto de vista de mi grupo parlamentario. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sisto. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unió tiene la palabra doña Montserrat Surroca.